Valor donde Salvo Carlos, práctica número 1, implementación de controladores en amplificadores operacionales. Bien, esta práctica tiene como objetivo el dar un análisis y entender la importancia de los sistemas de control. Así vamos a abordar de una forma simple y accesible el correspondiente problema que se planteará a continuación. Bien, aquí tenemos el marco teórico del reporte, pero lo que nos importa es el planteamiento del ejercicio, que nos dice que para la función de planta propuesta, la cual es aquí, tenemos que diseñar un controlador PID con el uso de amplificadores operacionales y todo esto siguiendo el criterio de Sierks-Nichols de primer orden, el método original. Y esto tenemos que hacerlo en el simulador Workbench y vamos a verificar los datos obtenidos en MATLAB. Bien, lo primero que debemos de realizar es la correspondiente simulación en MATLAB para así obtener la parte proporcional, integral y derivativa de nuestro controlador PID. Por ende, aquí tenemos el código y que mejor si lo vemos en el mismo simulador. Bien, aquí lo tenemos el código. Esta es la parte para graficar y dar el planteamiento de los parámetros de nuestra señal de planta, la cual tenemos aquí, y la graficamos por ende. Y se procede con el criterio de Sierks-Nichols, el original, a partir de la primera derivada. Y aquí obtenemos, y lo que debemos de hacer aquí es simplemente obtener los parámetros L y T, los cuales vamos a hacer su muestreo y vamos a proceder a graficar pues la función con su respectiva tangente y su respectivo punto de inflexión. Y ya con estos datos obtenidos, ahora sí podemos aplicar los parámetros de control PID, los cuales vamos a tener aquí, las ecuaciones base para este tipo de controlador. Y vamos a obtener la parte proporcional, el tiempo integrador y el tiempo derivador, los cuales los vamos a implementar en esta función, la cual va a ser nuestra función de control para que sea aplicada mediante este comando hacia nuestra planta, función de planta, y obtener la estabilización correspondiente según el método Sierks-Nichols. Y se procede con estos comandos a mostrar pues aquí la parte proporcional integradora y derivativa y se grafica. Ya procedente con el código de MATLAB, pues vamos a obtener pues el código en Workbench para mostrar los datos que se van a obtener después de simular. Pero primero vamos a simular la parte de MATLAB para obtener los datos para corresponder al análisis matemático. Bien, aquí tenemos gráfica 2 y gráfica 1. La gráfica 1, aquí tenemos la correspondiente función de planta, su tangente y su punto de inflexión. Y en la gráfica 2 obtenemos valores de la función de salida, la salida del controlador PID aplicado. Como podemos ver, se va estabilizando en el valor de 1, la cual va a ser nuestra función de que se ha terminado estabilizando. Y aquí tenemos también nuestro error mostrado en la parte verde. Y abajo en la Command Windows pues obtenemos los parámetros. Nuevamente mostramos la planta, mostramos los parámetros L y T y la parte proporcional, el tiempo integrador y el tiempo derivador, los cuales ya podemos proceder con el análisis matemático. Y aquí pues se están mostrando lo que vimos en el simulador.
las correspondientes gráficas y procedemos con obtener las ecuaciones de los amplificadores operacionales a usar. Vamos a usar un amplificador inversor, un derivador inversor e integrador inversor. Estos van a ser nuestra base, la cual se va a plantear en esta. Esta es la base del controlador PID, una parte proporcional, una integral y una derivativa. La proporcional va a ser dada por el amplificador inversor, la parte integral por el amplificador integral y la derivativa por el amplificador derivador. Y a su vez se van a terminar sumando en un amplificador sumador y van a formar la parte P, I y D. Ya con esto obtenemos pues los valores del componente proporcional, componente integrador y el componente derivador. Sus respectivas ganancias pues las definimos con estas fórmulas. Y ya lo único que se tiene que hacer para proceder con la simulación del Workbench es definir los valores de las resistencias R1, R2, R3 y R4 y capacitor 1 y capacitor 2. Ya con esto pues simplemente es un análisis matemático, el cual los valores ya se tuvieron en sí de MATLAB y lo único que corresponde hacer es efectuar unos despejes, los cuales se muestran en el reporte ya más explayadamente, que se despejan los componentes de las resistencias, como se aprecia. Se despeja R2, ahora despejamos R1 y obtenemos estos valores. Como se pueden apreciar, estos valores, por ejemplo, de R1 no es exacto, por ende, al momento de obtener su gráfica de sus funciones de salida, pues vamos a ver unas pequeñas variaciones correspondientes si comparamos con las de MATLAB, que son valores exactos. Y bien, pues se sigue despejando valores. Y así obtenemos el valor de la resistencia 3, el capacitor 1, obtenemos la resistencia 4 y por último el capacitor 2. Ya únicamente queda aplicar estos valores que se encontraron en la simulación con Workbench. Aquí tenemos el circuito planteado, pero mejor si lo vemos en el mismo simulador, el cual lo tenemos aquí. Aquí tenemos pues primeramente el controlador PID, que es la parte proporcional, la parte integral, la parte derivativa. Y esto se suman en un amplificador sumador. Y después obtenemos la parte de la función de planta, como se muestra en los siguientes amplificadores operacionales en conjunto. Tenemos esa función de transferencia de planta antes señalada en el ejercicio. Y todo esto lo tenemos que hacer mediante obtener una realimentación negativa, la cual tiene que ir dirigida en un valor de 1, de 1 voltio, en realimentación negativa. Y esto lo pasamos que se suben mediante un amplificador sumador. Y para que esto no perjudique al signo, al signo final de todo el circuito, pues se tiene que pasar nuevamente por un amplificador inversor para que el signo que se mediante esta suma pues se vuelva a revertir y no tengamos fallas al momento de efectuar la simulación y siga bien la estabilización mediante el controlador PID según el criterio de Nichols, de CX-Nichols. Y pues efectuamos el análisis transitorio. Aquí tenemos los parámetros, los nodos correspondientes, los cuales van a ser el de salida, el de la función de referencia y el del error. Y si simulamos obtenemos la siguiente. Y como podemos ver aquí la parte azul es el error, la parte roja es la señal de salida y la verde pues la referencia de 1. Ya con esto pues lo único que se debe hacer es obtener un archivo el cual va a contener toda la cantidad de datos recopilados de la simulación y esto a su vez pues lo anexamos
mediante código de MATLAB en esta parte, gráfica obtenida en Workbench. Ejecutamos la simulación y aquí obtenemos la correspondiente gráfica final, la cual la parte roja representa lo que nos dio MATLAB y la parte azul, como podemos ver, se desfasó un tanto, pero este desfasamiento pues es aceptable ya que se dijo antes que se usaron componentes no exactos en el simulador Workbench. Como puedes ver, se va estabilizando según el análisis matemático esperado. Y la parte verde pues se puede apreciar el error. Y ya con esto podemos apreciar que el controlador PID aplicado a nuestra función de planta es el adecuado, puesto que sigue los criterios de estabilización de Ziets-Nichols, como se puede apreciar. Y eso ya fue todo de mi parte. Que gracias por ver.